Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Lo que yo hoy les voy a presentar es referente a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Además, también mostraré cómo el estudio del cerebro y de la atención y de la mente. Sigmund Freud también creó varios tópicos y varias teorías, pero en este nos centraremos en el primer tópico. El primer tópico establece qué es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. A continuación será la biografía de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, República Checa. Sus padres fueron Jacob y Amalia Freud. En 1859 se traslada con su familia a Viena. En 1881 finaliza la carrera de medicina en la Universidad de Viena. En 1885 estudia con Jean-Martin Charcot en París. En 1895 publica sus estudios sobre la histeria, con la colaboración de Joseph Breuer. En 1896, tras romper con Breuer, decide enfocarse en un distinto campo, y aquí es lo que se da el principio de la observación clínica de la terapia y las teorías psicoanalistas. En 1900 publica su primer libro referente a la interpretación de los sueños, ya que después de varios estudios se demostró que algunos sueños se podrían demostrar, referente a la mente, el subconsciente y cómo se llegan a esa interpretación de sueños. En 1905 expone sobre las etapas de sexualidad infantil, y aquí es donde ofrece tres grandes aportes a la teoría sexual. Él se casa con Martha Bernay, por lo cual tiene 6 hijos, los cuales son Anna, Ernest, Marty, Matilde, Oliver y Sophie Freud. En 1908 se celebra en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. En 1909 él decide viajar a Estados Unidos con su colega Carlos Gustav Jung. En 1910 decide él fundar en Nuremberg el primer Sociedad Internacional de Psicoanálisis. En 1916 publica el inicio del psicoanálisis y dando así el inicio a su carrera y desarrollo. En 1920 amplía las teorías de las pulsaciones, más allá del principio del placer. En 1923 revisa y complementa su visión sobre el dinamismo psíquico en el yo y en el ello. Aquí demuestra cómo cada persona influye en sí mismo y cómo puede influir en varias personas. Por ejemplo, en el pensamiento del yo, seré referente a lo que hace una persona, cómo actúa, cómo piensa y cómo es de diferente manera. Y en el ello, de cómo nos comparamos con otras personas y cómo nos sentimos. En 1930 publica El malestar en la cultura. El malestar en la cultura se vio debido a los varios factores, como era la gente inconsciente que siempre destruía todo a su paso o no apreciaba las posibilidades que tenía, además de muchos otros factores como fueron la guerra y cómo se iba dando la sociedad en esos momentos. En 1938 la anexión que tuvo con Austria fue su exilio a Inglaterra. Y él en 1939 muere a los 84 años. Muere el 23 de septiembre de 1939. A continuación, el primer tópico de Sigmund Freud. Primer tópico de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue considerado el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica y técnica de investigación, fundada por Sigmund Freud en 1896. A partir del psicoanálisis, se han dado posteriormente diversas escuelas de psicología, lo que es entre aquí lo analítico y lo dinámico. Además de esto, Sigmund Freud entendió el significado de la mente y varios factores que lo influyen. Por esto también logró contribuir a lo que es curaciones mentales, entre otros tratamientos. Sigmund Freud describió la mente como un aparato psíquico y postula en una de sus muchas teorías, que la mente está compuesta por diferentes órganos o piezas, como todo un aparato. Este formuló varios tópicos,
Pero en este caso nos adentraremos en el primer tópico. El primer tópico dice que entra lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. A continuación será la explicación del consciente. El consciente. El consciente está relacionado con la memoria de corto plazo. Aquí se podría decir que en este se da un momento determinado en la memoria. Por ejemplo, cuando resolvemos una actividad o estamos centrados en algo que solo para un momento. Según Freud, el estar sujeto consciente es lo que permite al sujeto pensar y comunicarse de forma racional. Sería más o menos que una persona al estar en modo consciente debe darse de cuenta de los lugares que está y cómo debe responder y actuar de manera racional y formal. Es el conjunto de vivencias de las cuales el individuo es consciente de que ellas en el mismo instante en el que están ocurriendo. Por ejemplo, se daría cuando una persona va a un lugar determinado en una hora determinada. Él debe saber cómo comportarse y cómo actuar, dependiendo también de las compañías que esté o con que la gente que se relacione para no poder hacer quedar mal o estar en un lugar que sea pacífico para él y estar relacionados. En la mente consciente, el sujeto presenta conciencia de sí mismo y del mundo de lo que lo rodea. Como se dijo anteriormente, él debe saber cómo relacionarse en el ambiente que esté y entorno. Freud describe a la mente consciente como conjunto de procesos mentales de los cuales somos conscientes. Por ejemplo, cuando estamos en una forma determinada debemos saber cómo hablar con la compañía que estemos. Por ejemplo, cuando estamos con gente adulta debemos hablar en un lenguaje formal y no agresivo. Cuando estamos con amigos se podría usar un lenguaje coloquial o cualquier lenguaje que nos entendamos. Además dice que la misma se sitúa en el presente y quien le permite al sujeto tener la realidad. Aquí él sabrá cómo distinguir la realidad de la fantasía y no cometer ninguna locura ni algo que le ocasione problemas. Al tener la mente consciente le permite hablar y pensar correctamente para que no haya ni tanto ni interrupciones ni problemas como podría ocurrir. Además, también ser capaz de recordarlo pareciera lo suficiente y simple como para calificar. Al recordar algo podemos usarlo de manera fluida en el momento que queramos, pero también dependerá en la mente cómo lo almacenemos, si lo necesitaremos para luego o también lo desecharemos y así no tendremos ningún inconveniente para seguir guardando más información. Aquí también hay dos capacidades que Sigmund Freud investigó y las cuales comprobó. La primera es dirigir la atención y la segunda es distinguir la realidad de lo que no es verdad. Esto afecta de maneras a nuestro pensamiento. Al recibir algo, ¿dónde lo almacenaremos? Al recibir información nueva, lo ideal es recibir y informarla en el cerebro. Ahí se almacenará de forma ordenada y la usaremos cuando sea conveniente o si no, lo ocultaremos en lo más posible de nuestro consciente. Esto influenciará de manera aunque no nos demos de cuenta. Esto quiere decir que la persona, aunque no quiera, se influenciará a actuar de manera correcta. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un grupo de amigos que con un grupo de amigas. El lenguaje cambia y la manera de actuar y pensar también. Las conversaciones y las maneras conscientes de qué decir y cómo decirlo. Aquí también entra lo que es la personalidad de la persona y cómo cambian los diferentes campos. A continuación hablaremos sobre el preconsciente. Cuando hablamos del preconsciente consiste en cualquier cosa que pueda traerse a la mente consciente. Por ejemplo, podríamos hablar de un recuerdo que hayamos tenido o una experiencia en un momento determinado que nosotros no lo hayamos sugerido. Se diría también que la mente consciente ni tampoco está en el inconsciente. Se podría decir que está en un momento equilibrado emocionalmente, ya que no nos afecta y a la vez nos distrae, pero tampoco tendremos inconvenientes.
Estamos hablando de los pensamientos que no son conscientes y conscientes en determinados momentos. Por ejemplo, cuando una persona está atendiendo en el aula mientras el profesor da la explicación, podemos voltear la cabeza o nos viene una memoria de antes de lo que ocurrió, pero al mismo momento regresamos a la atención de lo que nos están explicando en el aula. Estos pensamientos o sentimientos no están reprimidos, se encuentran en una especie de limbo, ya que en estos pensamientos siempre están en nuestra cabeza divagando, esperando la oportunidad para salir a flote, como por ejemplo se podría decir en una conversación. Cuando escuchamos un tema referente, después de un tiempo entendemos que podemos aportar algo a esa conversación con datos o hechos que ya hemos tenido y que sean relacionados. Comprende pensamientos, saberes y vivencias que no se encuentran conscientes en la actualidad. Por ejemplo, esto quiere decir que podríamos tener pensamientos o ideas que ocurrieron antes y no en la actualidad. Por ejemplo, cuando están explicando una clase, podemos recordar lo que dieron antes como son las bases para entender mejor el tema y no tener inconvenientes. Se produce una recuperación de la memoria, sacando a flote algunos recuerdos requeridos por la mente consciente. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona cuando está yendo por un lugar o calle puede encontrar información de hechos que ya le han pasado. Por ejemplo, una persona que le han robado sabe que por algunos lugares es peligroso y la hora también. Por ejemplo, si una persona es asaltada en una calle en una determinada noche, sabe que no tendrá que volver por esa calle o regresar a esa hora para no tener inconvenientes. Un ejemplo sería una persona sabe el camino para volver a su casa, pero no es consciente de lo que sabe, aunque lo utiliza cuando es necesario para poder encontrar el camino. La explicación a esto sería cuando una persona va a su casa con los recuerdos que salen a flote. Por ejemplo, una persona va caminando tranquilamente y encuentra un camino. Ese camino se le puede hacer familiar ya que ha transitado ahí con su madre o ido solo. Además, también se podría decir que la persona conoce rutas que son rápidas y además de seguras. El humano aquí se podría decir que él, al ir a su casa, podría encontrar diferentes rutas, pero sin darse de cuenta comienzan a salir recuerdos, los cuales le ayudarán a su casa a llegar pronto y con integridad y seguridad. Más ejemplos de esto también podría ser, los recuerdos recientes se pueden olvidar fácilmente, como el número de teléfono de alguien. Cuando una persona le pide el número de teléfono, lo normal es anotarlo, pero hay algunos que intentan memorizarlo. Al hacer esto pueden ocurrir dos acciones, memorizarlo y anotarlo después, pero como hay algunas gentes en el estado preconsciente, se puede dar que se pueden olvidar y después tendrán que volver a pedirlo o pedir a alguien más para saber el número. El nombre de una persona que acabas de conocer. Esto es muy normal en la gente. Cuando dos personas se conocen recientemente se intercambian sus nombres, pero hay alguna persona que siempre olvida el nombre y tiene que volver a pedírselo para poder acordarse y llamarlo por su nombre. El inconsciente. El inconsciente es una reserva de sentimientos, pensamientos, impulsos y recuerdos que están fuera de nuestra conciencia. Aquí más o menos son los sentimientos que guardamos en lo más profundo y no queremos recordarlo, como son los traumas psicológicos y traumáticos. La mayoría de los contenidos del inconsciente son inaceptables o desagradables como sentimientos de dolor, ansiedad o conflicto. Aquí se podría dar las experiencias que hemos vivido y nos parecen malas, como los malos momentos, como por ejemplo cuando una persona saca malas notas o le va mal algo en su día. Estos son los sentimientos los cuales conceptamos como inaceptables o desagradables. Según Freud, el inconsciente continúa influyendo en nuestro comportamiento y experiencia a pesar de que desconocemos estas influencias subyacentes. Aquí lo que quiere decir Freud es que nosotros al resentir ese sentimiento, nosotros podríamos un día explotar o si no, actuar de mala manera. Aquí es lo que entra el consciente. El consciente no nos permite que actuemos de esa manera y en el inconsciente se guardarían esos sentimientos.
para que no tener ningún inconveniente ni tratar a ninguna manera de mal proceder ni intercalar pensamientos ni ocurrencias como sería tratar de hablar de manera inadecuada ante una persona. Es la fuente primaria, es la conducta humana. Nos comportamos de un modo u otro a causa de la memoria inconsciente. Por ejemplo, cuando una persona es regañada, piensa diferentes rutas. Por ejemplo, sería contestarle de mala manera a esa persona o mejor callar y solo escuchar e irnos. Pero queda ese pensamiento en nuestro inconsciente, ya que ahí es donde quedan las ideas y todo lo que podríamos hacer de forma desagradable. Los impulsos, la rabia, la ira suelen ser causados por la mente inconsciente. Cuando anteriormente dije que nos hablaron, aquí entra la rabia de poder responderle a esa persona y no quedarnos callados. Y también la ira de tratar mal o desquitarnos con la primera persona que encontremos. Pero gracias al inconsciente esto no se permite ya que se queda guardado ahí y entra el consciente, lo cual nos permite actuar de una manera cordial y formal y no rebajarnos a ese nivel. Estos mecanismos ocultan la información desagradable para que esté fuera de la mente consciente y pueda tener un equilibrio emocional. Por ejemplo, si las personas tienen pensamientos incorrectos, se envían al inconsciente para evitar males emocionales. Por ejemplo, cuando una persona tiene algo en su interior, se es enviado al inconsciente para no proceder de mala manera ni tener que hacer algo malo después de lo que nos vayamos a arrepentir. Aquí se podría entrar lo que decimos que una persona primero actúa y luego piensa. Pero erróneamente, después de ponernos a meditar, sabemos que hicimos mal y también nos irá mal. Por ejemplo, aquí, una persona cuando es regañada o tiene baja autoestima, lo importante es que él quiere defenderse y también quiere gritarle a su maestro o en caso aquí la persona quien le haya bajado esa autoestima. Pero el inconsciente hace que esas emociones se queden guardadas y el consciente hace que actuemos de una manera diferente a la que estamos imaginando para que esa persona no tenga problemas a futuro. Según Freud, son los que tienen mayor influencia en la personalidad de personas y por ende también sus comportamientos. Ya, para culminar esta exposición daré un resumen referente a todo lo que se habló aquí. Sigmund Freud se podría decir que nació en la edad del desarrollo, ya que muchas técnicas de aquí se referían sobre la medicina referente a fármacos y más era una tortura referente, ya que la gente sufría de forma intravertida y dolorosamente. Así Freud encontró un método el cual fue sanarlo mentalmente y no tener estos inconvenientes, ya que él vio en una oportunidad para que la gente no sufriera y en estos problemas mentales. Antes la gente se curaba con medicinas cuando tenían problemas de la cabeza, pero Freud encontró aquí otra solución, como por ejemplo el consciente, el preconsciente y cómo influye. Aquí se dio cuenta que el inconsciente era el deseo de cada persona, de, de satisfacerse a sí mismo de una manera desagradable y que no tenía sentido. Además de esto, él se dio de cuenta de muchos otros factores en el inconsciente. Se dio de cuenta que era un mundo de fantasía, en el cual la gente quería hacer lo que podía, pero también se dio de cuenta que aquí entró el preconsciente. El preconsciente se podía decir que no es algo contradictorio ni irracional. Aquí se podría decir que se guardan los momentos en que podemos decir experiencias y hechos, pero aquí muchos de estos afectan intransitiblemente. Aquí la persona puede guardar hechos, experiencias y todo lo que nos ha ido ocurriendo. Después vino el consciente. En el consciente se da de la manera y la forma que nosotros actuamos. Sería nuestra base y nuestra forma de presentación. Además aquí se podría presentar defectos, factores o casos, los cuales nos convierten en otras personas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pensamientos impuros o pensamientos los cuales nos pueden meter en problemas, pasan por el preconsciente. El preconsciente nos da la manera y la forma de cómo se van a adentrar estos conocimientos y el consciente sería más o menos la manera de cómo debemos procesar la información para transmitirlo a otras personas. Aquí también se dio que Freud fue un innovador, ya que mucha gente
Antes él fue uno de los pocos terapeutas que se encontró ahí y él tenía un método innovador ya que en el consciente él se dio de cuenta que era como una burbuja de agua en la cual nosotros podemos difundir, meter, sacar o extraer. Ahí él tomó una medida la cual sabía que era funcional, en la cual Freud traía a sus pacientes y los sentaba en una silla. Les decía que defina todos sus problemas en una sola palabra. Al hacer esto, él después le decía qué significaba esa palabra y cómo podía relacionarse con otra. Así entró el inconsciente. El inconsciente fue la primera palabra, sería lo más descabellado y adentro que podemos tener de nosotros. Las imágenes, todo lo malo, referente también a las imposiciones que nos dan, como por ejemplo cuando una persona nos grita, nuestros sentimientos más oscuros. Después, al pedirle el significado, se daría el preconsciente. En el preconsciente se da cómo él mentaliza las imágenes, los sentimientos y la información que podemos tener. Y después, por último, estaba el consciente, en el cual la persona sabía qué debía decir y cuándo debía decirlo y en qué momento. Freud fue uno de los pocos más filósofos que antes que desarrollador, ya que él se dio de cuenta de unos pocos factores que ninguno otro veía, como también que la mente es un proceso psicoanalista. El psicoanalista también es un concepto de importancia decisiva de la permanencia en el subconsciente, de los impulsos reprimidos de la conciencia. También fue un método de tratamiento de enfermedades mentales basados en esta teoría, que fue explicado anteriormente. Él decía que en la mente es como un juguete, que la persona puede actuar y usarlo de manera consciente, inconsciente o preconsciente. También decía que aquí podemos afirmar que las tres teorías del primer tópico son basadas en una sola persona, ya que aquí la persona está de manera tranquila, calmada, objetiva y también de manera objetiva y clara. Además de estos datos, se podría decir que también Freud fue uno de los pocos que trató de trabajar con este tema. Pese a sus adversidades desde que nació, fue considerado también un prodigio, tanto sus amistades como influyó también con su vida y en sus hijos. Con sus hijos él comenzó a tratar, ya que vio que cada uno al ser de diferente sexo se podría hacer de diferente manera, ya que todos los niños decía que pasaban 9 meses dentro del útero de su madre. Por eso él pasó inventando las teorías y confirmándolas. Él se basaba mediante la experimentación, la hipótesis y todos los cálculos correctos para no tener inconvenientes con la gente ni la gente científica, ya que así él podría estar estable y no tener inconvenientes de que le digan que sus resultados fueron falsos. Además de esto, él también se basaba en todo teorías. Con sus hijos probó la teoría del consciente e inconsciente, ya que sus hijos les decía que piensen de una manera y que les respondan de otra. Ellos lo lograban, ya se dio de cuenta de que una persona puede pensar una cosa y también decir otra para no tener inconvenientes en el futuro. A continuación, muchas gracias por su atención. Aquí quedan los links de donde fue sacada la información y no tener inconvenientes con las fuentes verídicas. Gracias.